Estamos on air. Hola a todos, bienvenidos a este extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Tradicional de Taekwondo Dalma Daesa. Hoy día vamos a continuar con lo que habíamos tratado la semana pasada. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado de que la civilización oriental, que es de donde vienen las artes marciales, la mayoría de las artes marciales orientales que practicamos nosotros en Occidente, tenía como buena civilización, su propio espacio geográfico, ¿no es cierto?, que incluía varios países, y tenía sus influencias filosóficas o su escuela filosófica específica. Habíamos hablado de la influencia de la escuela budista, de la escuela confucionista y de la escuela taoísta. Y habíamos hablado también que una cosa era sus principios filosóficos y otra cosa su aspecto religioso. ¿Eh? Tanto el taoísmo como el confucianismo eran en principio, ¿no es cierto?, filosofías heredadas, ¿no es cierto?, de gente considerada sabia. En el caso del Buda también era una persona considerada sabia, ¿no es cierto?, iluminado, pero que van derivando después, posteriormente, en religiones. Pero hay un principio filosófico y una escuela filosófica fundamental que está detrás de estas expresiones que posteriormente van a ser religiosas. Entonces, hoy día quería tratar el tema del taoísmo. El taoísmo es algo bastante complejo, así que sería un acto así bastante soberbio de mi parte pensar que con este pequeño comentario vamos a solucionar el tema, pero les voy a plantear un par de conceptos básicos de taoísmo para estimular la curiosidad sobre el tema, digamos, y dar un tipo de orientación. El taoísmo es una de las grandes filosofías orientales, aunque siempre se considera como china, porque su origen es chino, pero en realidad, para entender este proceso, como lo hablamos alguna vez, hay que entender que tenemos que remontarnos a una época en que estos países no existen. Son una unidad geográfica específica, brutal, ¿no es cierto?, donde el ser humano es un nómade, ¿no es cierto?, que se enfrenta a los medios, a la naturaleza en su forma cruda, y trata de adaptarse y de entender esta naturaleza con la que le toca vivir en este espacio que son las estepas asiáticas. Como les digo, no existe ningún país conocido, no existen los países en este momento que estamos hablando, así de milenario, así de profunda la historia. En este contexto donde el hombre no solamente tiene que enfrentarse a los elementos, dígase las tormentas, los rayos, las montañas, etcétera, y todas las dificultades geográficas que se encuentran, también confronta con animales, ¿no es cierto? Se enfrenta a los lobos, a los osos, a los tigres y a un montón de animales que circulan en su mismo medio y que están a su misma altura, o sea, están todos buscando la sobrevivencia. El ser humano también. Nosotros ahora nos vemos como por encima de los animales o por encima de la naturaleza en cierto sentido, pero en este momento el ser humano vive a la misma altura de un oso, un lobo o de cualquier ser vivo. Es otro ser vivo más tratando de sobrevivir en este ambiente inhóspito, ¿ya? Y frente a esta realidad, ¿no es cierto?, la conciencia humana trata de entender cómo funciona, ¿no es cierto?, cómo opera esta naturaleza agreste y cómo opera la vida, ¿no es cierto?, y la trascendencia de esto a través de la muerte. Entonces surgen los chamanes, ¿no es cierto?, que son estos personajes tribales, ¿no es cierto?, primitivos, que tratan de entender y que estudian de alguna manera y tratan de entender los fenómenos de la naturaleza y los van codificando, o sea, efecto de miles de años, ¿no es cierto?, de experiencia concreta con la naturaleza en forma crítica, digamos. Ellos van generando, ¿no es cierto?, una interpretación propia, los chamanes me refiero, de lo que sería, ¿no es cierto?, esta relación con la naturaleza. Entonces, la naturaleza adquiere realidad animista, o sea,
todos los seres en igualdad de condiciones tienen espíritu, tienen alma, tienen algo que los motiva internamente. O sea, los animales, por eso los tótemes, ¿cierto? Las culturas totémicas que adoran ciertos animales. ¿Por qué? Porque reconocen en estos animales ciertas características valiosas que a ellos los identifican. Entonces también el rayo, también la tormenta, también la montaña, también el río tienen un espíritu determinado, ¿no es cierto? Se les respeta y se les rinde culto porque son fuerzas de la naturaleza. Entonces esta comprensión de fuerzas de la naturaleza se va codificando, ¿no es cierto? Se va convirtiendo en una herencia, una experiencia heredada, ¿no es cierto?, de generación en generación a través de los chamanes. Por eso que en un principio, ¿no es cierto?, esta codificación es mágica, es hechicera. ¿Por qué? Porque los chamanes también tratan de manipular la fuerza de la naturaleza, primero entenderla y después manipularla en beneficio de la existencia humana. ¿Ok? Entonces, toda esta codificación va generando textos originales que son animistas, chamánicos, mágicos. ¿Ok? Y esta concepción, ¿no es cierto?, estos textos, ¿no es cierto?, estas ideas que se van reuniendo, van concentrándose en un libro que se llama el I Ching, ¿no es cierto?, que es en principio un libro mágico, chamánico, resultado de toda esta experiencia que estamos conversando. Y este texto del I Ching influencia fuertemente la cultura china, cuando ya existe el país China, o entre comillas, ni siquiera existe el país China, porque estamos en la época de los reinos combatientes que están enfrentados entre distintos reinos. Pero ya existen distintos reinos formales, y este texto se convierte, ¿no es cierto?, en una base para el desarrollo de una proto-religión, o sea, o una proto-idea, digamos, de lo que es la espiritualidad en esta parte del mundo. Luego, hacia el siglo V antes de Cristo, ¿no es cierto?, Confucio toma contacto con estos textos sueltos y hace una codificación. Los reúne y les da una interpretación moral, sociopolítica, porque eso es lo que entiende Confucio, ¿no es cierto? Darle orden a la sociedad, darle orden al ser humano para que el ser humano viva en una sana convivencia. ¿Ya? Pero el I Ching, que es este texto, esta compilación de esta tremenda experiencia antiquísima oriental, también influencia al taoísmo. ¿Por qué lo menciono? Porque todo el mundo comienza el taoísmo con Lao Tse, ¿ya? Cuando en realidad esto es una reunión de una larga tradición cultural que se va definiendo en el texto I Ching, y finalmente podemos entender el I Ching como un texto taoísta, a pesar que Confucio es el que lo compila. La tradición taoísta se funda en el texto del I Ching. ¿Ok? De hecho, Confucio le quita toda la parte chamánica y toda la parte mágica, hechiceril, ¿no es cierto?, del I Ching, y lo convierte en un texto filosófico. Texto filosófico del cual se nutren las escuelas confucionistas y también la escuela taoísta. A partir de Confucio y a partir de Lao Tse en el siglo V a.C. ¿Ok? Entonces, el I Ching es la base para todas estas dos expresiones de escuelas filosóficas chinas. Y en el caso del taoísmo, ¿no es cierto?, el eje central, a partir ya de Lao Tse, ya llegamos al siglo V antes de Cristo, y tenemos a un funcionario público, que es el señor Lao Tse, un sabio, reconocido como sabio, que trabaja en una biblioteca de uno de estos reinos, ¿no es cierto?, de los reinos combatientes, y escribe este pequeño libro que se llama El Tao Te Ching de Lao Tse. En la primera hoja del Tao Te Ching, Lao Tse dice claramente que todo aquello que se pueda hablar o decir del Tao no es el Tao. O sea, yo soy el primer idiota porque yo estoy hablando del Tao, y el señor Lao Tse dijo que no se podía hablar del Tao porque no era, digamos, posible llegar a eso. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la interpretación que quiero darle? Que en el fondo el lenguaje, todos los lenguajes, son una estructura mental limitada, porque la mente tiene limitaciones. La mente construye el lenguaje, y el lenguaje tiene limitaciones, y por tanto toda escuela filosófica llega al límite del lenguaje y pasa más allá. No es extraño en las escuelas filosóficas que se genere
una palabra nueva o se genere un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque se está en el límite del pensamiento. Y cuando se está en el límite del pensamiento se trasciende el límite del lenguaje. Por tanto, es correcto lo que dice Lao Tse. Si estamos profundizando a cosas que no manejamos habitualmente, obviamente vamos a llegar al límite del lenguaje. El Tao básicamente significa el camino, pero significa el camino de la vida. No es una deidad, el Tao no es Dios. El Tao es el camino natural que debe existir, debe seguir la existencia humana. Para entender esta idea del Tao, ¿no es cierto?, tenemos que acudir a otros conceptos que son también del taoísmo, que son el yin yang, ¿no es cierto?, donde supuestamente existía una naturaleza o un universo o un elemento que siempre ha existido, que nunca ha dejado de existir. Eso me recuerda a un astrónomo que leí hace poco que decía que el Big Bang no era el origen del universo, sino que era el fin de un universo y el comienzo de otro. Muy interesante. Eso estaría como en concordancia con el taoísmo, ¿ya? Para el taoísmo, el universo existió siempre, solo que tiene distintos ciclos. ¿Ok? Y el yin yang es la expresión de este elemento vacío original que se convierte en esta expresión dual que es la luz y la sombra y que genera toda la dualidad de la naturaleza, ¿ya? Noche, día, luna, sol, oscuridad, luz, etcétera, 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 todas las otras posibilidades, macho, hembra, hombre, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas posibilidades se generan a partir del principio generador básico que es el yin yang, que a su vez partió de un elemento vacío, oscuro y preexistente y eterno. Lo dejamos ahí. Para poder transitar este Tao, este camino natural, necesitamos acudir también a otro concepto que es el Wu Wei. El Wu Wei se ha interpretado, traducido como el no hacer, pero el no hacer se presta para confusiones. En realidad, la idea del Wu Wei es no forzar las cosas, actuar de tal manera que las cosas se manifiesten por sí mismos y nosotros podemos conducirnos por donde es posible y no donde nosotros queremos forzar las cosas porque eso solamente lleva al dolor y al sufrimiento. Si nosotros observamos primero cómo se producen los fenómenos y vamos buscando aquellos elementos por donde es posible transitar, no forzamos y no nos oponemos a la naturaleza. Y al no oponerse a la naturaleza, fluimos con la vida. Y este fluir con la vida es un fluir inocuo, o sea, no produce dolor ni enfermedad, porque hemos podido ir con la vida. Cuando nos oponemos, nosotros buscamos nuestro egoísmo y nuestra vanidad y nos oponemos a la naturaleza, entonces vamos a sufrir enfermedad y dolor, porque nos hemos opuesto de alguna manera a el curso natural de las cosas. Entonces, Wu Wei no sería no actuar, sino que sería actuar de tal manera, digamos, de no forzar las cosas, de no provocar los problemas, sino que buscar las soluciones siempre. En las artes marciales, por ejemplo, las artes marciales como el hapkido o el judo, se entiende con, ¿no es cierto?, el uso de la fuerza del oponente. O sea, no voy a oponer fuerza contra fuerza, sino que en el fondo voy a ceder para que la fuerza del contrario, ¿no es cierto?, defina finalmente el combate. Y en un plano estratégico, también, ¿no es cierto?, ceder para vencer. Esa es una frase clásica. ¿Por qué? Porque Sun Tzu y Sun Bin, que son grandes estrategas de la época de los reinos combatientes, son taoístas, son también guerreros, ¿no es cierto?, generales, estrategas de la época de los reinos combatientes y obviamente están imbuidos de la filosofía taoísta y de esta idea del Wu Wei y esta idea del Yin Yang, ¿ya? Entonces, para Sun Tzu, por ejemplo, dice en algunas partes de su libro, no vayas por donde da el sol cuando marches por un acantilado. Obviamente si marchas por donde da el sol te van a ver, entonces marcha por la oscuridad para que no te vean, etc. Pero esta idea de Yin Yang está interpretado también de manera marcial a través de Sun Tzu. ¿Ok?
esta idea de Wu Wei, de no forzar las cosas, de no hacer las cosas a mi manera, sino hacer las cosas de cómo se dan, de la mejor manera en que se puedan hacer de forma natural. Espero que me haya explicado, ¿no? Entonces este concepto de este Tao como camino natural, de esta preexistencia eterna que genera finalmente esta dualidad del yin yang y el conducirnos a través del Tao por, ¿no es cierto?, un wu wei, un no hacer, un no forzar, un no oponerse a la realidad, sino que fluir naturalmente con ella, genera finalmente el concepto del chi o ki. ¿Ah? El concepto del chi, el concepto de la energía, que se traduce como respiración, pero no es la respiración normal, sino que es una respiración que contiene elementos internos. ¿Eh? O sea, elementos que son fuerzas de la naturaleza que nos rodean como un océano. Nosotros seríamos como una especie de pescadito, ¿no es cierto?, que estamos rodeados de un universo de energía que fluye a través de la respiración. Entonces la idea es que nuestra vida fluya también. Sí, es el típica anécdota, digamos, que si uno le preguntara a un pescado qué sabor tiene el agua salada del mar, el pescado contestaría, ¿cuál agua salada? Claro, porque está tan naturalizado la idea de que este es su medio que no se da cuenta en dónde está. Entonces nosotros los seres humanos estamos rodeados de esta interacción, de esta interconexión, porque también tiene que ver con eso, esta interconexión de todos los elementos del universo con nosotros mismos a través de este flujo energético que llamamos chi o ki. Este flujo energético es un flujo que nos vitaliza, sí, pero también nos conecta con los otros seres vivos. Y no solo con los otros seres humanos, sino con todos los seres vivos. ¿Ya? Y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, el respeto por la naturaleza y el respeto por todos los elementos que están imbuidos en este océano de la energía. ¿Ok? Bien, para continuar les voy a recomendar algunos textos porque el taoísmo tiene miles de textos. El taoísmo no tiene un texto, por ejemplo, el Tao Te Ching no es como la Biblia. El Tao Te Ching es el segundo libro más publicado en la historia de la humanidad después de la Biblia, pero no es una Biblia. No está pensado así. ¿Ya? Es uno más dentro de miles de textos de la escuela filosófica del taoísmo que como quien cocina, ¿no es cierto?, una cazuela, le va poniendo distintos ingredientes. Entonces, en el tiempo, los distintos seguidores de estas corrientes filosóficas van poniendo distintos ingredientes, ¿no es cierto? Y el Tao Te Ching es uno más. El I Ching es uno, ¿no es cierto?, que viene de la tradición milenaria de la cultura oriental. El Tao Te Ching es otro elemento que va fundando, ¿no es cierto?, la filosofía, pero también está Xuan Tzu y está Mencio, está muchos otros. Yo les recomendaría, por ejemplo, aquí tengo un libro que es El secreto de la flor de oro, que explica los principios de la meditación taoísta, para diferenciarlo de la meditación budista o de la meditación zen. Aquí están los principios de la meditación taoísta, escrito por Thomas Clery. La gracia de Thomas Clery es que Thomas Clery es un occidental, entonces de alguna manera la interpretación que hace es una interpretación cercana a lo que nosotros podemos entender. ¿Okay? También existe este texto, El secreto de la flor de oro, en la versión de Carl Gustav Jung, pero hay algunas críticas con Carl Gustav Jung en el sentido de que no hizo una traducción exacta, porque Carl Gustav Jung es de principios del siglo XX, por tanto muy antiguo, en cambio esto es de los años 80 y hay mucho más conocimiento sobre la literatura china y el idioma chino, que es un idioma difícil. ¿Ya? Entonces, El secreto de la flor de oro de Thomas Clery se los recomiendo para entender la idea de la meditación china. Un libro que me gusta mucho que es La guía taoísta sobre el arte de vivir. Incluso cuando leí este título me acordé mucho del arte de vivir del maestro Michel Echenique, porque el maestro Michel Echenique andaba nadando por estas aguas y cuando uno nada por las mismas aguas va descubriendo ciertas cosas. Entonces, una guía taoísta sobre el arte de vivir de Liu Tse. Son cuentos muy buenos, muy entretenidos, muy simpáticos. Me reí harto con estos cuentos, pero que van expresando la idea, ¿no es cierto?, de la filosofía taoísta. Mencionar, por ejemplo, a
Nu Chun. Quiero mencionar Nu Chun porque Nu Chun escribió un texto que se llama Código, Código de los Demonios, donde describe 130 demonios con los cuales uno se puede enfrentar, digamos. ¿Por qué lo menciono? Para que quede claro, digamos, que esta tradición antiquísima tuvo en algún momento una tradición chamánica y una tradición mágica, hechicera, etcétera. Entonces, también uno se puede encontrar con estas posibilidades del taoísmo. Pero ojo, por eso insisto, la tradición chamánica del taoísmo, que existe hasta el día de hoy, la tradición religiosa del taoísmo, que existe actualmente, tiene otra versión que es la versión filosófica del taoísmo, que es la que nos interesa a nosotros y la que ha influenciado las artes marciales orientales que practicamos en Occidente. Bien, para ir cerrando un poco este comentario, es obvio que no da el tiempo para hablar en serio, digamos, del tema del taoísmo, pero simplemente dos, tres conceptos para inspirar la curiosidad de nuestros alumnos en esta profunda e interesante filosofía que probablemente los deje más confundidos que claros, pero siempre en la filosofía las preguntas y los cuestionamientos son los más importantes. Saber por qué son las cosas. Entonces, taoísmo filosófico de la escuela del maestro, del sabio maestro Lao Tse, en el comentario de hoy, en el extremo occidente. Me despido entonces de este extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Opengato y el paraguas teórico de la Asociación de Alma Daesa. Hasta la próxima oportunidad.